Bienvenidos a esta lección 12. Me llamo Alfonso García Figueroa, soy profesor de Filosofía del Derecho en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Hoy vamos a hablar de la coherencia del sistema jurídico. Y para eso vamos a comenzar con una historia que proviene de la sabiduría hebrea, y me parece que es algo especialmente procedente desde esta ciudad de Toledo, que es sensiblemente mora, hebrea y cristiana. Y para ello vamos a recordar una historia muy conocida. Voy a recordarla siguiendo la versión que el sociólogo Daniel Bell nos da en un artículo de hace muchos años sobre el humor judío. Y bueno, la historia se desarrolla en un Bet Din, en una suerte de tribunal donde un rabino resuelve controversias. Una vez se acercaron al Bet Din dos mujeres. La primera planteó su demanda o con gran persuasividad, y entonces el rabino le dijo: tienes razón, mujer. A lo cual la otra mujer que se encontraba presente en el tribunal expuso sus razones diametralmente en contra del planteamiento de la primera. Y sorprendentemente el rabino respondió: tú también tienes razón. A todo ello, la mujer del rabino, representante aquí de la sabiduría de la Chushma, de la tradición hebrea, ¿no? Y le llama la atención al rabino y sobre el hecho de que las dos no pueden tener razón. Si la primera ha sostenido P y la segunda ha sostenido no P, ambas no pueden tener razón. Con lo cual el rabino le responde: tú también tienes razón. Así que reconoce lo que acaba de ver, que no es posible que tengan al mismo tiempo razón ambas mujeres que sostienen pretensiones totalmente incompatibles, ¿no? Bueno, claro, el problema fundamental de una contradicción, el problema lógico es que cuando nosotros aceptamos una vez una contradicción, estamos aceptando en nuestro entendimiento, ¿no? Estamos aceptando necesariamente una premisa falsa. Si sostenemos al mismo tiempo la validez de P y la validez de no P, eso significa que, dado que ambas no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, una debe ser verdadera y la otra falsa. En tal caso, si aceptamos ambas al tiempo, estamos aceptando en nuestro sistema la validez de premisas inválidas o falsas. Claro, si nosotros hacemos esto, entonces damos la oportunidad o estamos creando un mal precedente, y deberíamos aceptar cualquier otro enunciado, por falso o inválido o imposible que fuera. Una vez que yo he aceptado en mi sistema una contradicción como P y no P, entonces debo aceptar cualquier cosa que puedan imaginar. Aquí he puesto una nube en la cual pueden ubicar sus pensamientos más extravagantes. Si yo acepto en mi sistema P y no P, entonces debo aceptar cualquier cosa. Debo aceptar que haya burros volando o que no pueda haber burros volando. Aceptar que las ranas críen pelo o que las ranas no críen pelo. Aceptar que los pelmas de siempre vayan a dejar de darnos el tostón cada día en la televisión, algo que es empíricamente, me temo, imposible. La cuestión entonces es que cuando un sistema, y recordemos que el sistema jurídico puede ser reconstruido como un sistema, cuando un sistema incorpora o admite premisas incompatibles, premisas contradictorias,
entonces se expone a una situación delicada porque, de acuerdo con el principio del falso escoto que acabamos de ver y que afirma que de un enunciado falso puede derivarse cualquier otra premisa ya. Lo que estamos haciendo cuando admitimos en el fondo una contradicción en nuestro sistema es admitir, es disolver nuestro sistema. Un sistema que permita que acepte cualquier premisa falsa, verdadera, válida, inválida dentro de sí, en su seno, bueno, ha dejado de ser un sistema, se ha disuelto en la nada, porque cualquier enunciado, cualquier premisa, cualquier norma podría formar parte del sistema, una vez que hayamos admitido que existe una antinomia en mi sistema. Se trata de una consecuencia verdaderamente terrible para un sistema. Y todo parece indicar, sin embargo, que las cosas no funcionan luego así. Más bien, aceptamos que los sistemas jurídicos puedan encerrar contradicciones, lo que se denominan antinomias, es decir, normas en conflicto, normas contradictorias entre sí, sin que ello suponga la disolución del sistema, pero sí suponiendo ello que las antinomias, la incoherencia del sistema, la presencia de antinomias en el sistema constituye un defecto que exige una solución. Es decir, no es una virtud del sistema precisamente. Para ver en qué consiste una antinomia, es decir, una contradicción entre normas, vamos a ver un ejemplo completamente imaginario, por supuesto. Imaginémonos que esta señora que aparece en el dibujito de la derecha quiere echar un cigarrito a media mañana y entonces sale a pasear por una zona común a dos ministerios. Por un lado, el Ministerio de Sanidad que le prohíbe fumar en esa zona y bueno, frente a esa prohibición, la señora se encuentra con otro cartel del Ministerio de Consumo que quiere promover, bueno, una cierta industria floreciente, vamos a decir así. En el Ministerio de Consumo se permite fumar. Claro, esta señora se encuentra con dos normas, la norma prohibido fumar y la norma permitido fumar. Y esto le provoca una cierta desazón porque resulta que la acción de fumar se encuentra al mismo tiempo prohibida y permitida. Y cuando una misma acción se encuentra al mismo tiempo prohibida y permitida, bueno, no es posible que guíe nuestra acción porque simplemente no sabemos qué hacer. Desde este punto de vista, la existencia de una antinomia, es decir, la incoherencia de un sistema, constituye una muestra de irracionalidad del sistema, porque desde este punto de vista el sistema no es capaz de cumplir su función normativa fundamental, que consiste en guiar la acción de sus destinatarios. ¿Qué condiciones deben darse para que hablemos de todas formas de una antinomia real, ¿no? Bueno, deben cumplirse tres condiciones para que exista una antinomia, como por ejemplo una antinomia entre la norma N1 prohibido fumar y la norma N2 permitido fumar. Estas condiciones son tres. La primera es que ambas normas deben pertenecer al sistema, al mismo sistema. Naturalmente, si está prohibido fumar en España, pero está permitido fumar en China, entonces no se produce ninguna contradicción porque claramente uno puede claramente guiar su conducta sin problemas en cada lugar y acogiéndose o más bien sometiéndose a sistemas normativos distintos. Por tanto, las dos normas deben formar parte del mismo sistema
para poder hablar de una antinomia. En segundo lugar, deben regular la misma acción. En este caso, la acción de fumar, vamos a llamarla P. Y en tercer lugar, la tercera condición es que esa misma acción debe soportar calificaciones deónticas incompatibles. Singularmente, en este caso, la misma acción de fumar es calificada deónticamente al mismo tiempo como prohibida por uno de los carteles y como permitida por el otro cartel. Así que, dado que pertenecen ambas prohibiciones al mismo sistema normativo, vamos a imaginar que fuera el ordenamiento jurídico español, diríamos que nos encontramos ante una genuina contradicción. Estas condiciones o la satisfacción de estas condiciones nos permite ya aproximarnos a las clases o a los tipos de antinomias que existen. Claro, para que la antinomia sea genuina, sea real, como ya acabo de indicar, es necesario que se cumplan las tres condiciones: que ambas normas pertenezcan al sistema, que regulen la misma acción y que la califiquen deónticamente de forma incompatible. De manera que lo que en una norma esté prohibido, esté por la otra permitido y que ambas normas sean válidas. Esto es lo que nos permite diferenciar a las antinomias reales de las meramente aparentes, que tienen lugar cuando la contradicción en realidad no será entre normas pertenecientes al mismo sistema. Otra clasificación de las antinomias relevante para nosotros se la debemos a un distinguido filósofo del derecho, Alf Ross, que distinguía entre tres clases de antinomias: antinomia total-total, antinomia total-parcial y antinomia parcial-parcial, atendiendo a la extensión de la incompatibilidad de las normas que dan lugar a una antinomia. Quizás con un ejemplo lo veremos más claramente. La antinomia total-total tiene lugar cuando ambas normas son incompatibles en toda su extensión. Por ejemplo, sería un ejemplo claro de antinomia total-total la que acabamos de ver: prohibido fumar y permitido fumar. Ambas normas califican de manera deónticamente incompatible la misma acción en toda su extensión, de forma que lo que una prohíbe está totalmente permitido por la otra en toda su extensión. Coinciden, por tanto, el ámbito de aplicación de ambas normas, ¿no? Ambas se refieren a fumar. Es un ejemplo de antinomia total-total. En cambio, la antinomia total parcial tiene lugar cuando una de las normas tiene un ámbito, una extensión muy superior a la otra norma, que se circunscribe solo a cierto número, unos ciertos casos afectados por la primera. Por ejemplo, sería un ejemplo de antinomia total parcial la que se produciría entre una norma prohibido fumar, que aquí podríamos distinguir con N1, y la norma prohibido fumar que se encontrara a la entrada de un hospital, por ejemplo, y la norma permitido fumar en la sala de fumadores que se hubiera reservado dentro de ese hospital, ¿no? De forma que tendríamos una norma que abarca a la acción de fumar en todo el hospital, una norma muy general, y una norma más particular que permite en una cierta área restringida dentro del hospital permite fumar. Sería un caso de antinomia total parcial. Y finalmente,
la antinomia parcial-parcial es aquella en la que las normas en conflicto colisionan, entran en contradicción solo en una parte respectiva de sus respectivos casos regulados. Por ejemplo, imaginémonos que una norma que vamos a llamar de nuevo N1 afirmara que está permitido fumar en el exterior de los edificios. Esto abarcaría toda la calle, todo el aire libre. Por tanto, N1, permitido fumar en el exterior. Imaginémonos que N2 afirma prohibido fumar en la proximidad de los niños. Bueno, en principio tendríamos una norma que permite fumar en el exterior, N1, y de N2 una norma que prohíbe fumar en la proximidad de los niños. ¿En qué aspecto, dónde podría darse una contradicción? Bueno, debemos pensar en las situaciones en las que es o no posible cumplir con ambas normas al mismo tiempo. Por supuesto, es muy fácil cumplir con ambas normas al mismo tiempo. Si yo voy paseando por el medio del campo y no hay ningún niño en las proximidades, cumplo con N1 y también con N2. Por tanto, cada norma tiene su ámbito de aplicación, pero es posible que haya situaciones en las que se produzca un conflicto. Por ejemplo, imaginémonos que yo me encuentro, sí, ciertamente fuera de un edificio, al aire libre, me encuentro en un parque de niños. Claro, en ese momento, en principio, yo podría acogerme a la norma N1 que permite fumar en espacios al aire libre, pero según la norma N2 no puedo hacerlo en la proximidad de los niños, por tanto, que se encuentran jugando en ese parque. Desde ese punto de vista se produciría una antinomia parcial-parcial. Como acabamos de ver, existen antinomias en los sistemas jurídicos y son considerados un defecto que afecta a la racionalidad de las normas y por tanto exigen una solución. Los tres criterios clásicos para la resolución de las antinomias son los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad. Y a ellos hay que añadir otros dos que son consecuencia de la organización territorial del Estado autonómico en España, por ejemplo. Los tres criterios clásicos son el de jerarquía, el cronológico y el de especialidad, como decía. De acuerdo con el criterio jerárquico, cuando se produce una antinomia, la ley superior deroga la ley inferior. Lex superior derogat leg inferiori. Y esto significa que la norma superior es válida y la norma inferior jerárquicamente no lo debe ser. Pensemos en un conflicto entre una norma constitucional de rango superior y una norma infraconstitucional, por ejemplo, una ley que no puede ser válida. Desde este punto de vista, hay un cierto sentido en que el criterio jerárquico simplemente declara la existencia de una antinomia aparente en realidad. En segundo lugar, el criterio cronológico afirma que la ley posterior deroga a la anterior, lex posterior derogat priori. Y aquí el verbo derogar quizás adquiere un significado ligeramente distinto, porque lo que se afirma es que la ley posterior, la norma posterior, priva de vigencia a la norma anterior sin que ello signifique que haya perdido su validez durante el tiempo en que fue vigente, naturalmente. Lo que se produce a menudo, en muchos casos, cuando tenemos que aplicar este criterio, es que nos encontramos ante una de las llamadas derogaciones tácitas, mediante la cual se produce un conflicto entre la norma nueva y la norma
antigua, de tal forma que se declara muy habitualmente en las leyes que quedarán sin vigor aquellas normas que entren en contradicción con la nueva norma. En tercer lugar, tenemos criterio de especialidad, que afirma que la ley especial deroga la ley general, lex specialis deroga generali. De acuerdo con este criterio, la norma más especial funciona como una excepción a la general y desde ese punto de vista tiene sentido que en cuanto a excepción se imponga en su muy específico ámbito de aplicación a la más general. En cuarto lugar y en quinto, tenemos dos criterios que son consecuencia de la organización jurídico-política en estados como el nuestro, estados que tienen una organización basados en una descentralización política. Los criterios de resolución de las antinomias de primer grado basados en los criterios de competencia y prevalencia son consecuencia, por tanto, de que en un estado como el español tenemos en realidad una pirámide normativa, tenemos un sistema normativo de carácter estatal, pero también hay otras 17 pirámides que son consecuencia de la actividad legislativa de las distintos órganos legislativos de las comunidades autónomas. Por tanto, tenemos por un lado ciertamente la pirámide normativa conformada por el derecho que emana del Estado, pero también tenemos la legislación y toda la actividad desplegada por los órganos legislativos y administrativos de las comunidades autónomas. Pensemos en las normas que emanan de las Cortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o del Parlamento de Andalucía o de la Asamblea de Madrid. Todos estos órganos legislativos crean también normas y la relación entre los órdenes normativos, los sistemas normativos generados por cada comunidad autónoma y el Estado no es una relación propiamente de jerarquía, sino que se trata de una relación de competencia. Por tanto, para resolver antinomias entre normas jurídicas pero pertenecientes a distintos pirámides dentro del sistema, debemos recurrir a la distribución de competencias que efectúa nuestra Constitución, y es el criterio de competencia el que debe imponerse a la hora de determinar qué norma se impone en caso de antinomia. Finalmente, el criterio de la prevalencia es un criterio que está vinculado también al Estado autonómico, que se encuentra reflejado en el artículo 149.3, donde se dispone que las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no está atribuido a la exclusiva competencia de estas. Es decir, cuando exista un conflicto entre una antinomia, entre las normas de las comunidades autónomas y del Estado, y exista un conflicto entre ellas, entonces se deberá resolver el conflicto dando primacía al derecho del Estado, siempre que no se trate de una competencia atribuida en exclusiva a la comunidad autónoma. Se trata de una norma de cierre, en cierta forma, en nuestro juego, de nuestro sistema de competencias.
Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si se produjera una contradicción entre normas, si se produjeran antinomias, de tal modo que las normas en conflicto pudieran, a su vez, generar una contradicción entre los criterios que acabamos de examinar? Es decir, ¿qué sucedería si una norma que tuviera prioridad sobre otra por razón de competencia, en cambio, no la tuviera por razón de jerarquía, o si una norma de mayor jerarquía resultara que no fuera la especial, sino general? ¿Qué sucedería si una norma posterior, por tanto, que primaría sobre la anterior por razón del criterio cronológico, fuera jerárquicamente inferior? En estos casos nos hallamos en las llamadas antinomias de segundo grado. Las antinomias de segundo grado surgen cuando se produce una contradicción no ya entre las normas, sino también entre los criterios de resolución de antinomias. Aquí es necesario detenerse en un cierto casuismo que merece la pena examinar con algo de detenimiento. Y para examinar las antinomias de segundo grado, vamos a comenzar con quizá el caso más sencillo, más claro, que es aquel en el que interviene el criterio de resolución de antinomias de primer grado basado en la competencia, y que se impone en caso de conflicto a los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad. Veámoslo con algo más de detenimiento. Si una norma de mayor jerarquía, llamémosle N1, entra en conflicto con una norma de menor jerarquía, pero que goce de competencia, que haya sido dictada por un órgano en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución, entonces, a pesar de que una norma de mayor jerarquía, pensemos una norma del Estado, por ejemplo, mayor jerarquía, a pesar de que esa norma tenga mayor jerarquía, a pesar de que N1 tenga mayor jerarquía, deberá ceder ante la norma de menor jerarquía, pero dictada en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Estado a la comunidad autónoma. En segundo lugar, si la norma N1 fuera posterior en el tiempo y por tanto satisfaciera el criterio cronológico de resolución de antinomias de primer grado, sin embargo, la norma N2 hubiera sido dictada anteriormente por un órgano en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución, entonces, claramente, gozaría de primacía la norma aquí distinguida como N2, gracias al criterio de competencia que se impone al criterio cronológico de resolución de antinomias. En tercer lugar, si entrara en contradicción el criterio de competencia con el de especialidad, es decir, si la norma N1 más especial entrara en conflicto con la norma N2 más general, pero dictada en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución a una comunidad autónoma, entonces gozaría de prioridad la norma N2,
distinguidas siempre, como puede verse en el diagrama, aquellas que gozan de prioridad en color verde frente a las desplazadas en gris. ¿Qué sucede, en segundo lugar, si se produjera una contradicción entre los criterios de jerarquía y de especialidad? Es decir, si una norma de mayor jerarquía entrara en conflicto con una norma de menor jerarquía, pero que a su vez fuera más especial que la primera. En ese caso, en principio, debe primar el principio de jerarquía. Debe primar el principio de jerarquía por una cuestión casi de sentido común, y es que, de lo contrario, el criterio jerárquico, la jerarquía de las normas, carecería de toda utilidad. Si pudiéramos desplazar la validez de normas de más jerarquía mediante normas, la creación de normas de menor jerarquía, pero muy específicas, entonces burlaríamos con gran facilidad la estructura jerárquica del sistema normativo. Quizás valga como un ejemplo. Imaginemos que una norma superior fuera un principio que dijera que debemos cumplir con todas nuestras obligaciones, debemos cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Imaginémonos que ese fuera el principio general y de mayor jerarquía en nuestro sistema. En ese caso, si aplicáramos el principio de especialidad, alguien podría burlar el principio de jerarquía y podría burlar esa norma que nos obliga a cumplir los contratos fácilmente, haciendo una norma muy especial, una norma incluso ad hoc, ad hominem, ¿no? Que dijera, bueno, será permitido no cumplir con los contratos cuando el montante del contrato sea de 23,65 euros, que es la cantidad que precisamente y casualmente le debo a un amigo, por ejemplo. Claro, si las cosas funcionaran de esta forma y nosotros diéramos prioridad al criterio de especialidad, sería muy sencillo burlar el principio general. El principio general de que debemos cumplir con nuestras obligaciones contractuales sería muy fácilmente evitable, muy fácilmente defraudable, vamos a decirlo así, ¿no? Si pudiéramos, si impusiéramos aquí el criterio de especialidad sin más, ¿no? De todas formas, esta es una de las situaciones en que mediante argumentación e interpretación de las normas se puede incidir en las relaciones entre ambos criterios y, por tanto, hay que atender a una cierta casuística y a la razonabilidad de los casos. El criterio entre jerarquía y prevalencia es la colisión o la antinomia de segundo grado entre jerarquía y prevalencia no es procedente, en tercer lugar, no puede tener lugar por razones puramente obvias. En cuarto lugar, cabe plantearse qué sucede entre el criterio de jerarquía y el criterio cronológico. Es decir, qué sucede cuando una norma, vamos a llamarla N2, goza de mayor jerarquía en nuestro sistema normativo, se encuentra más arriba en nuestra pirámide y sin embargo es anterior en el tiempo, y desde ese punto de vista debería ceder frente al criterio cronológico que da prioridad a las normas posteriores con respecto a las anteriores. En este caso, prima la norma superior sobre la norma inferior, a pesar de que la inferior sea posterior, y ello porque, de nuevo, si nosotros aceptáramos lo contrario, sería muy fácil burlar algo tan importante en un sistema jurídico como su jerarquía. Sería muy sencillo, por ejemplo, derogar enteramente toda la Constitución, ¿no? Mediante
la creación de normas que entran en contradicción con ella con carácter posterior a su publicación. El quinto caso relevante sería el de la colisión del criterio de especialidad y el de prevalencia. Es decir, ¿qué sucede cuando una norma es muy especial, es más específica que otra que goza de la prevalencia? En los términos del artículo 149.3, que determina que en caso de conflicto de competencias entre la legislación del Estado y la autonómica, entonces primará la legislación estatal en caso de que no se trate de competencias exclusivas de la comunidad autónoma. En este caso prevalece el criterio de prevalencia, aun cuando también debemos atender a casos concretos. El siguiente caso posible es el del conflicto entre los criterios de especialidad y cronológico. ¿Qué sucede cuando una norma posterior, desde este punto de vista preferible, ¿no? Debería imponerse con más fuerza, ¿verdad?, frente a la norma anterior? ¿Qué sucede cuando la norma posterior es general y la norma anterior es la especial? Cuando, por tanto, el criterio de especialidad favorece a una norma que es anterior y no posterior. En este caso, prevalece también con atención a posibles casos especiales, es decir, con cierta atención al casuismo, el principio de especialidad sobre el principio cronológico con carácter general. Finalmente, tenemos un último caso, que es el caso del conflicto entre el criterio cronológico y el criterio de prevalencia, es decir, el caso en que una norma estatal, que es prevalente y anterior, entra en conflicto con otra norma, que es autonómica, no prevalente, pero es posterior. En este caso, triunfaría, evidentemente, el criterio de prevalencia. Sin embargo, estos casos que hemos estado examinando no agotan las complejidades de las contradicciones entre normas de un sistema desde el mismo momento en que en la cúspide de nuestro sistema de fuentes encontramos una norma de una especial calidad, que es la Constitución, y que cuenta con un amplio catálogo de derechos fundamentales cuya formulación, muy amplia, muy genérica, y cuyos contenidos, de un fuerte contenido moral, con muchos... Desde el momento en que tengamos en la Constitución derechos fundamentales cuya forma de entrar en conflicto entre sí no admite resolución mediante los criterios que acabamos de ver. Cuando el conflicto ya no se da entre normas como prohibido fumar y permitido fumar, sino que se dan entre normas como, por ejemplo, principio de igualdad y principio de libertad, o derecho a la libertad de información o de difundir información y derecho al propio honor o a la privacidad, los conflictos comienzan a cambiar de naturaleza. Mientras las antinomias entre reglas como prohibido fumar y permitido fumar se resuelven mediante la exclusión de la validez o el reconocimiento de la validez de una norma en perjuicio de otra, sin que ambas puedan ser al mismo tiempo válidas al mismo tiempo.
En cambio, los conflictos entre derechos fundamentales no se resuelven de esa manera, sino que más bien los derechos fundamentales mantienen su validez a pesar de los conflictos que hay entre ellos. Si, por ejemplo, unos paparazzi toman unas fotos comprometidas de un actor en medio de una playa, entonces se produce un conflicto entre dos derechos: el derecho del actor a su privacidad, a su honor, a su propia imagen quizás, y por otro lado el derecho de los paparazzi a difundir información, en su caso a ejercer su libertad de expresión, etc. En este caso, si este caso de llegar ante un tribunal, el juez no excluirá la validez de ninguno de los dos derechos en conflicto. No si el juez da la razón, por ejemplo, a los paparazzi y afirma que en este caso prima su derecho a la difusión de información. En ningún caso diremos que ha dejado de ser válido el derecho al honor o a la privacidad o a la propia imagen del actor. Ni siquiera negaremos que su derecho haya sido vulnerado. Diremos, en cambio, que en este caso concreto, uno de los derechos ha tenido más peso. Por tanto, mientras que las reglas como prohibido fumar y permitido fumar obedecen a una aplicación subsuntiva en principio, los derechos fundamentales obedecen a un ejercicio de ponderación que escapa a los criterios de resolución de antinomias que acabamos de ver. Mientras que entre las reglas como prohibido fumar, permitido fumar, se producen antinomias, entre los principios relativos, los principios contenidos en derechos fundamentales, no hallamos propiamente antinomias, sino más bien tensiones, conflictos constitucionales que veremos en la próxima lección. Muchas gracias, como siempre, y hasta pronto. Muchas gracias.